ellas. La mesa, en concreto, sobre el diálogo sobre los grupos de interés, vamos a establecer qué papel juegan los líderes en esa comunicación responsable. Y sin más dilación, pues ya lanzo la primera pregunta. Orencio, te toca a ti. ¿Qué papel juegan los líderes en la comunicación responsable? Es que es una pregunta un poco ambigua, ¿no? O sea, los líderes, ¿te refieres a las empresas o a personas físicas? Sí, el liderazgo que tienen que ejercer las empresas, desde esa comunicación responsable. Bueno, pues mi punto de vista es que indudablemente la comunicación es una parte fundamental, o más que la comunicación, la transparencia de la responsabilidad social es uno de los ejes, de los tres ejes, diría yo, sobre los que pivota la responsabilidad social. Por tanto, una empresa que se declare socialmente responsable pues tiene que trasladar información hacia sus grupos de interés. Es una forma de identificar y gestionar riesgos, y también es una forma de hacer partícipe a la sociedad sobre cómo está gestionando esos riesgos y esos impactos, ¿no? Entonces, indudablemente debe ser un elemento fundamental. Desde el punto de vista del liderazgo, pues indudablemente hay diferentes niveles en las empresas, ¿no? O sea, hay empresas que comunican mejor y otras que comunican peor, pero las instituciones públicas lo que han intervenido pues alejando un poco esa regulación privada, esa autorregulación, y ahora mismo pues la información ya no es un acto de liderazgo, por así decirlo, vinculado con la voluntariedad, sino que es un requerimiento de tipo normativo. Es más, recientemente, a finales del 2022, se produjo una revisión de la anterior directiva, porque la anterior directiva no era lo suficientemente precisa y significó que no estaba dando cumplimiento a ese objetivo de tener una información comparable y neutral, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que esto es un tema que va más allá de una cuestión de liderazgo, de innovación, es una cuestión, esa información es una información material, igual que la información financiera debe proporcionarse conforme a un estándar específico, con precisión, que sea comparable, que sea neutral, que sea relevante. Es decir, hay una serie de criterios, yo creo que, y es bueno hablar de ello, pasar de la cuestión más ética, más innovadora, más sofisticada, por así decirlo, a la cuestión más técnica, ¿no? Y más desde una perspectiva de materialidad, y aterrizar estos temas sobre qué información debo facilitar yo para que se comprenda cómo estoy gestionando estos impactos, ¿no? Muy bien, gracias. Si quieres, Vanessa, si quieres continuamos por ti. Vale. Bueno, yo creo que en esto del binomio liderazgo y comunicación responsable en este caso, me gustaría distinguir un poco entre el liderazgo corporativo de las empresas a las que se les pide, ¿no? Les exigimos un poco este liderazgo en sostenibilidad, y luego pues el liderazgo personal, que bueno, yo personalmente pues me imagino como a la figura esta del CEO, ¿no? En el primero de los casos es verdad que el liderazgo corporativo en sostenibilidad yo creo que se ha convertido también desgraciadamente en uno de estos mantras últimamente, ¿no? Que acompaña un poco a la sombra de las empresas, pero en este sentido de decir que es verdad que el liderazgo siempre es una palanca, una buena manera de propiciar la comunicación. Vivimos en un mundo en el que las comunicaciones ahora mismo son diferentes. Hablo de las comunicaciones a todos los públicos porque en cuestión de comunicación más profesional, corporativa, la parte de información no financiera, como ha dicho Orencio, él lo sabe mejor que nadie, ¿no? Entonces, comunicar desde ese perfil de liderazgo con esa cualidad, ¿no? Siempre facilita las cosas, está claro, pero también es cierto que el liderazgo en un puesto, por definición, al final es un puesto relativo, restringido. Todas las empresas no pueden ser líderes, ni siquiera pueden ser líderes en su sector. Es un puesto reservado solo para unos pocos. Entonces, aquellas empresas que no pueden o no son líderes, ¿debería hacerse afectada a su comunicación? Pues no, ¿no? Eso por una parte. Creo que es una palanca para comunicar, facilita los mensajes, etcétera, pero no tiene que ser una condición sine qua non. Donde no se llega tampoco al liderazgo, porque tampoco es cuestión de pretender que todas las empresas lideren en todas partes, ¿no? Pues añadiría, ¿no?, que allá donde no se pueda liderar en solitario, que se abra la puerta a la colaboración, ¿no? Colaboración
multiactor, sectorial, intersectores, etcétera, ¿no? También son empresas líderes aquellas que saben compartir y colaborar y trabajar en colaboración con homólogos, incluso hasta con competidores, ¿no? Eso es la parte del liderazgo corporativo. Luego, pues, en referencia un poco a algo que también hemos estado trabajando desde Pacto Mundial, que es el liderazgo personal. Yo creo que muchas veces esperamos o nos gustaría, ¿no?, que los CEOs actuasen como los nuevos influencers, ¿no?, de la sostenibilidad empresarial, ¿no?, que aprovecharan ahí como todo su potencial, que lo tienen, ¿no?, y que además de grabar pues, buenísimos mensajes estuvieran como muy alineados. Es un poco hay una, digamos, una expectativa, ¿no?, que se tiene y que a veces yo creo que sería como un buen elemento tractor del movimiento, la movilización social en amplio, ¿no? Fuera de esto, yo creo que ese tipo de liderazgo y como complemento personal de la figura del líder en sostenibilidad, ahora mismo, aparte de esas habilidades de comunicación, de influencia, de movilización dentro de su propia empresa, yo creo que es muy importante que sepa también contribuir en sus comunicaciones y en su manera de relacionarse con poderes públicos, administraciones, lugares, ¿no?, instituciones, toda esta parte de los asuntos públicos siempre en línea con estos criterios ESG, ¿no? Que sean muy cuidadosos de apoyar siempre lo que se tiene que apoyar en estos diálogos públicos, en estas conversaciones, y estar siempre alineados con estos criterios, ¿no? Es una de las peticiones que se ha hecho también desde Naciones Unidas con el tema, por ejemplo, del carbono, la descarbonización, ¿no? Con mucho cuidado con no apoyar movimientos directos o indirectos a nivel político público que vayan en contra de lo que todos queremos, que es una descarbonización cero. Entonces, bueno, mucha responsabilidad para los líderes individuales, ¿no?, y un poco ese anhelo, ¿no?, de que sean esos influencers nuevos de la sostenibilidad. Muy bien. Sofía. Bueno, en primer lugar, excuso a Ana Sáenz, que es a quien habéis visto en el programa, no ha podido venir por un tema de agenda. Y estoy yo, Sofía Martins, la directora de comunicación de Fundación Seres. Yo creo que son dos pilares, son dos grandes aceleradores. Y hablamos de la transición justa, ¿no?, que está al final siendo, es un concepto que llevamos escuchando todo lo que va de año, lo hemos escuchado en Davos, hemos oído hablar de este gran proceso de transformación, y hay dos grandes aceleradores dentro de esa transformación, dentro de las empresas, que indudablemente uno es el liderazgo y hay muchos más, ¿no? Y otro, pues efectivamente son esos procesos de innovación apalancándonos en los factores ESG. A mí me parece, y muy en la línea con lo que comentaban los compañeros, que la empresa al final actúa pues, o bien por responsabilidad o por normativa o por oportunidad. Cuando hablamos de que la empresa actúa por responsabilidad, pues, oye, ¿cómo es ese compromiso? ¿Cómo conectas el negocio con lo social? ¿Cómo caminan de la mano? Si nos acercamos un poco más a esa parte normativa, pues evidentemente estarás mitigando riesgos cuanto mejor conozcas esos problemas a los que se enfrenta la sociedad. Y por último, esta parte de la oportunidad, que yo creo que es muy importante, y nosotros desde Fundación Seres sí que es verdad que animamos mucho a las compañías a que pues transiten por ese camino, que es el de ver esas oportunidades, el de construir un compromiso social cada vez más robusto en las organizaciones, y que de alguna manera así se gestione el mañana, se gestione el futuro, ¿no? Porque yo creo que hay una cosa que está clara, y todos los que estáis aquí, los que nos seguís también por streaming hoy, lo sabéis de sobra, es que ningún plan de sostenibilidad, ningún plan de resiliencia tendrá sentido si no tiene en cuenta a las personas. Así que, último apunte antes de terminar y de cerrar esta pregunta, si nos centramos también en la parte de comunicación, como preguntabas, Juan, yo creo que en los próximos 2 años la comunicación de ese impacto que está generando liderar, dirigir y trabajar organizaciones que tienen dentro de su estrategia los factores ESG va a ser decisivo y va a ser fundamental. De hecho, ya hay gente que está pidiendo un ODS 18 de comunicación responsable. Lo dejo ahí. Ana. Pues lo primero, buenos días, buenas tardes, y muchas gracias a corresponsables por invitarnos a esta jornada, a irse a compartir nuestro punto de vista al respecto. A ver, nosotros pensamos que en los órganos de decisión estos temas de compaginar liderazgo responsable y comunicación responsable cada día cobran más relevancia, porque una empresa, además de ser responsable y tener una estrategia de sostenibilidad profunda, tiene que comunicarla a sus grupos de interés de la manera mejor posible, ¿no? Entonces, esto cada vez va cobrando más relevancia dentro de los órganos de decisión. Y entonces ahí es donde encontramos que el DIRSE se da la mano con el DIRCOM